En el anterior tema ya hemos venido describiendo, ¿no es cierto?, que es una estructura intermedia, que es la estructura principal, estructura intermedia o secundaria. En realidad su función es adecuar o conectar o coordinar, si se quiere, el diseño de la estructura, tal como se lo ha concebido en el análisis de cargas y dimensionamiento, con el tamaño del material de cubierta que vamos a utilizar y obviamente con su peso y el resto de la estructura secundaria que tiene que ver con el diseño de la estructura principal. Entonces la estructura intermedia, en otras palabras, como su nombre lo indica, es un nexo, ¿no es cierto?, entre el material de cubierta y la estructura principal. De hecho, la estructura secundaria o intermedia transfiere las cargas de la cubierta, las cargas del material de cubierta más su carga propia a la estructura principal. Así que está formada por tijeras, por cerchas o por otro tipo de composiciones estructurales que nos permiten transferir el peso de todo lo que va a ir encima, en este caso, como vemos aquí, a una viga encadenada o a una viga que está encima de los muros, ¿no es cierto?, o directamente asentadas sobre los muros. Los muros van a ser la estructura principal en este ejemplo de la izquierda. Acá vemos otro caso donde se está armando una cubierta con perfiles de acero. Esta es la estructura intermedia, ¿no es cierto? Y estas vigas de acero que podemos ver acá se están apoyando ya sea en vigas de hormigón armado o ya sea en los muros o en la estructura principal o en los pórticos, ¿no es cierto? Y encima está el material de cubierta. Obviamente que la disposición de los componentes de la estructura secundaria está directamente relacionada con el tipo de material de cubierta que vamos a usar. Eso lo podemos demostrar con estas imágenes porque claramente podemos ver que el material de cubierta de acá, de la foto de la derecha, donde tenemos unas tejas, claramente podemos ver que el espaciamiento entre estas piezas metálicas está de acuerdo al tamaño de las piezas de cubierta. O sea que en cada uno de estos espacios se van a llenar las tejas y de acuerdo al peso de esas tejas más estas piezas, ¿verdad? Cada uno de estos tramos va a descargar su carga, va a descargar, ¿no es cierto?, su peso, más la carga viva que se considere en estas vigas transversales que están soportando a estas pequeñas piezas, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, estas vigas transversales están sujetadas en esta otra viga que se puede ver esquinera, ¿no es cierto?, que están fijadas ahí en un apoyo y seguramente el otro apoyo estará en el muro o viga de hormigón armado. Entonces, como se puede ver, cada elemento, componente de la estructura secundaria o estructura intermedia está buscando relacionar el material de cubierta con el apoyo, que es la estructura principal. Acá podemos observar lo mismo. De acuerdo al tipo de techo que no se aprecia aquí, de material de cubierta que se pretende usar, se colocan estas piezas que cuando son de madera se suelen llamar listones, ¿no es cierto? Los albañiles dicen, estamos listoneando el techo, están colocando los listones a un espaciamiento tal que permita el apoyo del material de cubierta. Acá podemos deducir sin temor a equivocarnos que todavía no está terminada la colocación de estos elementos en esta dirección, pero sin embargo a este otro lado sí, seguramente se va a repetir la figura en el lado que está incompleto. Por otro lado, podemos apreciar que estas piezas, de acuerdo a su espaciamiento y de acuerdo a la carga que vayan a soportar, tienen otras piezas que son estas vigas que vemos aquí, que se conocen como tijeras, ¿no es cierto? Se conocen como tijeras, que son las que están soportando la carga del material de cubierta y obviamente la carga de estos pequeños tramos en los que está dividida la cubierta. Entonces, cada una de estas vigas está soportando la mitad de este tramo y la mitad del otro, cada una de estas vigas. Y estas vigas están diseñadas de acuerdo a la luz que tienen, porque su apoyo es esta otra viga, cumbrera que se le llama, que esta viga está en la parte superior y está soportando el peso de esta vertiente del techo y de la otra vertiente. Pero no está soportando todo el peso, porque la mitad del peso está sentada en esta y la otra mitad en el muro. Entonces, fíjense, es una composición estructural donde la estructura intermedia o secundaria tiene
la disposición adecuada, el dimensionamiento adecuado de sus distintos componentes. También podemos mencionar los planos de la estructura secundaria. Por ejemplo, todas estas piezas delgadas que vemos encima, que van a recibir el material de cubierta directamente apoyados y fijados en estas piezas, forman un plano, como podemos ver. Y ese plano, puesto que las piezas de cubierta van a estar apoyadas y fijadas sobre él, tiene que, va a dar por resultado un plano uniforme en la cubierta. Imagínense que este plano fuera desigual, con bajantes, subientes, unas tejas más altas, otras unas tejas más altas, otras más bajas, todo desigual, ondulado. Hay techos así, no crean que estoy exagerando, hay, si son observadores os van a pillar uno de vez en cuando por ahí, techos hundidos, techos desiguales, etcétera, techos con lomos, pero para que el material de cubierta se vea parejo, que eso es lo que queremos, una superficie más plana posible, ¿verdad? En el caso de techos inclinados, entonces obviamente todas estas piezas tienen que estar parejas formando un plano, para eso se colocan hilos encima de esto para verificar que no haya ninguna pieza que esté sobresaliendo ni que esté por debajo del nivel respectivo. En el caso del material metálico, como son prefabricados estos materiales en una industria que seguramente es una buena industria, entonces generalmente los errores son menores, pero también dependerá de que esta otra pila, o mejor dicho, este otro plano de vigas, y ignoramos estas piezas de arriba y solamente nos fijamos en estas otras piezas que las están soportando, estas otras piezas, perfiles más grandes, más macizos, también estos perfiles tienen que formar un plano adecuado. ¿Para qué? Para que se asienten las piezas menores. Porque si asentamos las piezas menores en un plano desigual, obviamente van a haber lugares donde las piezas no asienten bien o se deformen o algunas que choquen con, ¿no es cierto?, no puedan traspasar, etcétera. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? El plano formado por estas tijeras, el plano de la parte superior, tiene que ser parejo. Y eso lo tiene que comprobar el albañil, porque si yo coloco esta pieza un poquito más abajo en su apoyo o más arriba en cualquiera de los dos lados, o la pieza es desigual, también ese es otro factor, la pieza tiene que ser pareja, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo apoye estos listones encima, también me va a salir una superficie desigual. Eso es parte, digamos, del trabajo, verificar que las superficies de cada vertiente sean perfectamente planas y esto se lo hace verificando nivel por nivel. Hay casos de cubiertas donde podemos tener un nivel, o sea, un plano, otro plano, un tercer plano encima y hasta un cuarto plano de piezas hasta llegar al tamaño necesario de la separación de piezas para el material de cubierta escogido. ¿No es cierto? Eso ya es relativo, depende de la luz que tenemos que cubrir o el espacio que tenemos que cubrir y el material de cubierta elegido. Si el material es muy chiquito y la luz es muy grande, vamos a tener que utilizar una estructura más compleja. Tanto así que cuando las piezas ya son demasiado pequeñas o son demasiado flexibles y no son rígidas, ya no se utilizan piezas de soporte muy seguidas, sino que lo que se hace es colocar un plano, poner tableros de madera o planos donde se pueda fijar las piezas de cubierta. Entonces todo esto tiene que ver con la estructura intermedia. Y aquí en el texto van a ver algunas referencias, ¿no?, de lo que estamos hablando, de las tejas, de teja colonial, etcétera. Luego está como ejemplo la estructura principal o de soporte, que lo hemos mencionado varias veces. Pueden ser muros, pueden ser vigas, pueden ser pórticos, pueden ser metálicos, pueden ser de madera, como se ven aquí en estos ejemplos. Esta estructura es la que está soportando todo el techo, ¿no es cierto? Todo lo demás que vemos para el techo le llamamos estructura intermedia. Estos pórticos van a soportar todo lo que viene encima. Y estas piezas adicionales que vemos arriba son parte de la estructura secundaria que se va a armar. Aparte de todo lo que hemos dicho, en las cubiertas existen materiales complementarios y accesorios, y ya hemos mencionado algo. En primer lugar, las piezas del material de cubierta se tienen que unir entre sí, se tienen que fijar, en primer lugar, se tienen que fijar a la estructura secundaria, y hay diversas formas de fijar, ¿no es cierto? Se pueden fijar con ganchos, se pueden fijar con pernos, se pueden fijar con tornillos, se pueden fijar con piezas especialmente diseñadas para eso, se pueden fijar con morteros, como el caso de algunos tipos de teja cerámica, se pueden fijar con pegamentos,
como el caso del cartón asfáltico, de las piezas de los shingles, que se llaman shingles, que se pegan una contra otra y a la superficie de apoyo. También hay diversas formas entonces de unir una pieza con otra del material de cubierta. Entonces habrá que seguir las indicaciones que el fabricante nos dé y cumplir con ellas. Ojo que no es lo mismo poner una pieza en el centro de una vertiente que poner una pieza en el borde de la vertiente. Existen reglas especiales. ¿Por qué? Porque las piezas de los bordes están más expuestas a las inclemencias del tiempo. El viento, si es que deshace el viento un techo, lo primero que va a deshacer van a ser los aleros. ¿Por qué? Porque es la parte que está más floja y es donde directamente el viento le da. En cambio, la parte central, como hemos hablado de superposición y de traslapes, entonces una pieza está sujetada por las vecinas, ¿no? De alguna manera está sujetada con las piezas vecinas. En cambio, las piezas de borde tienen un lado libre, por algo son de borde y muchas veces a través de ese lado es donde empiezan a aflojarse. Aparte de la forma de fijar las piezas a la estructura, también está la forma de unir o tapar, si se quiere, los espacios libres, ¿no es cierto? Y existen espacios libres, por ejemplo, donde hay cambio de pendiente de los techos. Aquí tenemos unos cambios de pendiente en estas imágenes, ¿no es cierto? Un cambio de pendiente en la parte superior, se llama limatesa a esta línea, que es el cambio de justamente donde se juntan dos vertientes en su parte superior, se llama limatesa, y necesariamente va a existir un hueco ahí, como vimos más arriba en el caso de las tejas, y necesita una pieza especial para cubrir eso, que se suele llamar cumbrera. ¿Por qué? Porque esa es la unión de la cumbre de dos vertientes contiguas que tienen distintas pendientes, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos ese material justamente que está cumpliendo esa función y aquí vemos también una irregularidad, ¿no es cierto? En el techo, fíjense, esta línea no es completamente recta. Son imperfecciones constructivas, no es que siempre pasa, ¿no? Si lo agarramos al constructor y le hacemos notar esta foto, tiene que ponerse colorado, ¿no? Porque no ha hecho un trabajo como debería hacerse. Tampoco es wow, que mal trabajo tiene que deshacer el techo, pero es algo con el que el dueño no tiene por qué cargar, ¿no? Que le ha encargado que le hagan un buen techo y no le han hecho un techo 100% como debería de ser. Ojalá que funcione bien y no entre agua, eso es lo deseable. Entonces estas piezas, aparte de tapar el hueco, están fijadas en ambas partes e impiden, ¿no es cierto?, que el agua se infiltre dentro del hueco. Aquí tenemos el caso opuesto, donde las vertientes que se unen hacia en la parte de abajo. Entonces, como ambas vertientes llevan el agua hacia esa unión, hacia esa junta, entonces lo que se hace en estos casos es poner un colector, ¿no es cierto? Se pone un colector de agua ahí, en este caso es una canaleta, como podemos ver en el dibujo, una canaleta, entonces el agua de la una vertiente cae ahí, el agua de la otra vertiente también cae ahí, y el colector lleva el agua de ambas vertientes, colecta el agua y la lleva seguramente a otro colector, que puede ser una canaleta, una bajante, etcétera, ¿no es cierto? Tal como hemos hablado. En la parte superior también vemos lo que conocemos como cumbrera, ¿verdad? Que también está cumpliendo la misma función que este caso, ya que son materiales diferentes, como podemos ver a la izquierda es un material metálico, a la derecha son tejas que pueden ser de hormigón o de cerámica seguramente. Entonces, el tratamiento es distinto según el techo, ¿no es cierto? Las piezas especiales son distintas. Entonces, hay ciertos tipos de techo y materiales que son especiales, que son fabricados por ciertas industrias, que son patentados. Entonces, la obligación de ellos es también facilitar todas las piezas que hagan falta para complementar los diseños, ¿no es cierto? Estas son las más comunes, pero también hay otros casos donde, por ejemplo, una vertiente choca con una pared, ¿cierto? Y entonces ahí en la unión entre ambos hay un problema, porque no solamente hay un hueco por donde puede penetrar el agua, sino que también el agua que va a chocar contra la pared, humedeciéndola y arruinándola. Entonces hay un tratamiento especial también para eso. Después están los bordes donde acaban las cubiertas, que ya hemos mencionado que se pueden poner canaletas. Hay otros casos donde se utilizan piezas especiales para suavizar la vista o la caída del agua, etcétera. A todo esto le vamos a llamar
casos especiales o piezas complementarias, etcétera, de que dependerán del tipo de techo y del tipo de material que estamos utilizando. En la parte de construcción, obviamente, se va de abajo hacia arriba, entonces lo primero que se construirá será la estructura principal. No vamos a tocar ese tema porque ya hemos dicho que está conformada por los muros del edificio, la viga cadena o las vigas de soporte de la estructura o los pórticos, etcétera, y se supone que eso ya está hecho, ¿no es cierto? Entonces, para la construcción propiamente dicha, lo primero que se hace, igual que en una losa, es determinar el perímetro, ¿verdad? La ubicación exacta de qué área es la que se va a cubrir, o sea que es un replanteo superficial. Y en segunda instancia, en este caso, así como en las losas veíamos que el nivel de la losa, porque es un plano horizontal, en este caso tenemos que ver los niveles, ¿verdad? Porque tiene que haber una diferencia de niveles para darle la pendiente necesaria que sea definido en el proyecto. Así que son los desniveles que se tienen que chequear. Y además hay un tercer elemento acá, el plano que tiene que formarse, un perfecto plano que tiene que formarse entre los desniveles y el perímetro que hemos definido. Así que eso también se tiene que checar porque si no hay paralelismo entre los desniveles ni paralelismo entre el perímetro, vamos a tener defectos en el plano, principalmente en los desniveles, ¿no? Si no hay un paralelismo perfecto, vamos a tener distintas, una composición irregular del plano que se debe formar. Cuando tenemos un plano hipotético, imaginario, formado por los hilos que forman el perímetro, incluidos los desniveles, o sea, los hilos de arriba, los hilos de abajo y los hilos laterales que nos definen el espacio que va, que va a ocupar una vertiente de una cubierta. Entonces, generalmente lo que se hace es poner hilos diagonales, ¿sí? Para verificar si el plano también es uniforme, principalmente cuando ya se está en el proceso constructivo, porque se supone que al hacer el perímetro todavía no hay nada en medio, así que no habría ningún problema, pero se tiene que tener la certeza de la posición de los hilos del perímetro y sobre todo la certeza de los niveles que estamos considerando. Entonces, para esto es la construcción de la estructura intermedia que se construirá por capas, de acuerdo a lo que hemos dicho. Las capas en el caso de la construcción irán de abajo para arriba, ¿no es cierto? Primero se construirán las cerchas y después se pondrán los listones que van encima. Primero se hará la estructura de soporte y después se colocarán los listones o piezas que van encima. Y si hay otras capas, se continuará con las capas de abajo hacia arriba. En todos los casos tenemos que verificar el plano, ¿sí? Eso es muy importante, el plano de la vertiente en cuestión. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al último nivel, encima de todo va a ir el material de cubierta, entonces quede también el material de cubierta en un perfecto plano. ¿Correcto? Esos son los detalles constructivos que hacen que el ingeniero y el constructor tenga que estar vigilando permanentemente estos detalles. Acá vemos, por ejemplo, que encima de la superficie secundaria, perdón, de la estructura secundaria o intermedia, se ha hecho una especie de machimbrado, ¿no es cierto? O sea, se ha cubierto no con listones, sino con un plano. Esto puede tener por objeto la recepción de un material de cubierta que se tenga que poner en un plano continuo, o también puede ser el resultado de que si encima hay listones y hay un techo de teja o de duralito o de calamina o de lo que sea, no se vea feo por debajo. Entonces este es un techo visto donde se está viendo la estructura y se está viendo también el material debajo del material de cubierta y está barnizado y tiene un tratamiento, ¿no es cierto? Lo usual es que todo esto no se vea. Depende del ambiente, ¿no? Aquí vemos que es un ambiente que puede ser un auditorio, una iglesia, algo así. Y generalmente en nuestro medio lo que se hace en el caso de una vivienda, por ejemplo, es poner un cielo falso acá apoyado justamente en la estructura. Cuando se hace la estructura intermedia también hay que considerar las cargas, no solamente del techo, el peso propio, sino también las cargas que representaría el uso de un cielo falso. Para el cielo falso tendríamos que poner una estructura entre estas piezas, tendríamos que poner una estructura de soporte para poder fijar las piezas del plano falso o el estucado, lo que sea, lo que corresponda aquí debajo, con lo cual estaría obstruida la vista hacia lo que estamos mirando en este momento. Luego viene la cubierta, ¿no es cierto? Donde habrá que seguir las reglas, hay un cierto orden para poner las piezas, porque los traslapes
No podemos poner, por ejemplo, una teja que está en la parte inferior encima de la superior, porque el agua va a correr y se va a entrar debajo de la primera, ¿no es cierto? Entonces, existe una secuencia, siempre los techos se construyen de abajo para arriba, porque así las siguientes hileras se van montando en las anteriores y las tejas superiores van montando en las inferiores y así sucesivamente. Lo mismo en los traslapes laterales, ¿no es cierto? Primero se pone la de abajo, luego la siguiente, la siguiente, la siguiente y así sucesivamente, pero lo que yo estoy diciendo siguientes son las que se superponen a las anteriores, ¿cierto? Y esto se hace en función de la dirección del viento, de modo que cuando el viento sopla, vaya en la misma dirección del escurrimiento del agua sin causar problemas y no vaya en contra para que el agua se meta entre las juntas, entre una pieza y otra. Entonces existe una secuencia para colocar las diferentes piezas que componen una cubierta, sea cual fuera la cubierta, siempre se tiene que respetar la dirección del escurrimiento del agua que se tiene prevista y esto es función de la pendiente y del factor climático, como hemos dicho, y se van colocando las piezas respetando las reglas que cada tipo de cubierta, cada material de cubierta tiene, ¿ya? No solamente en cuanto al espaciamiento de los apoyos, sino también en cuanto al ancho de los traslapes. Muy importante el ancho de los traslapes, si el traslape es muy pequeño, el agua se puede infiltrar por ahí, por lo tanto tenemos que asegurarnos que el traslape sea lo suficientemente ancho y eso está definido por normas, depende de la pendiente, depende del tipo de material, depende del factor climático, etcétera, y debemos darle, el ingeniero tiene que preocuparse por el traslape tanto en el sentido vertical, digamos, longitudinal del escurrimiento del agua, que vendría a ser este otro, el traslape entre las hileras del material de cubierta que estamos colocando, como el traslape lateral, ¿no es cierto? Una pieza con la de su lado y la de su lado y la de su lado, en este caso también la de su lado, la de su lado, la de su lado, ¿no es cierto? Hay materiales que se pueden utilizar piezas muy grandes, ¿no es cierto? De manera que no haya muchos traslapes transversales. Estos son los traslapes longitudinales y estos son los traslapes transversales. Entonces, se pueden usar piezas muy grandes de modo que con una sola pieza podamos cubrir una gran luz. Y esto nos evitará las juntas o traslapes en esta dirección, ¿no es cierto? Pero lateralmente no vamos a poderlos evitar. Entonces depende de los casos. El ingeniero tiene que estar muy informado de cuál es el tipo de material que está usando, cuáles las condiciones asociadas al proyecto, pero en el caso nuestro, que es construcción de edificios, supuestamente tendremos que seguir todo lo que indican los planos, ¿no es cierto? Porque el arquitecto o el proyectista tendrá que definir todos esos parámetros que estamos comentando. Acá tenemos otros ejemplos de algunas cosas que usualmente a veces se colocan en los techos, accesorios, ventiladores, antenas de televisión o de otro tipo, chimeneas, que ameritan un tratamiento especial en la zona, ¿no es cierto?, para que no sea motivo de que el agua se penetre dentro del techo. Aquí vemos que hay una pieza completa encima, ¿no es cierto? Y también habrá unas juntas entre el objeto que estamos colocando y la propia cubierta, y aquí vemos otro caso, y hay muchos casos y poco a poco vamos a ir resolviendo los diversos problemas y con esto damos por terminado la construcción de obra gruesa de un edificio, ¿no es cierto? Nos falta mucho para poder terminar, espero que en edificios 2 y las materias de instalaciones les completen la imagen de todo lo que hemos visto hasta la fecha.